Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at info@radiowtcv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, Acción Empresarial con Zulay Crespo. Center Radio Music and Business. Le doy la más cordial bienvenida desde el complejo World Trade Center en Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, en sintonía con todos los países, transmitiendo desde nuestra plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business, quien les habla Zulay Crespo, acompañada de un maravilloso equipo que hace posible cada día esta emisión. Glorelis Barrios en la coordinación de producción, Gabriela Rodríguez en la interacción de las redes sociales y José Luis Piñero al mando del control, todos bajo la dirección general del ingeniero José Ramón Montiel. Bueno, pasamos a nuestro segundo segmento de conversación con nuestra invitada, la licenciada Iraima Núñez, con 24 años que tuvo experiencia en la administración tributaria. Y bueno, esa amplia experiencia, me la hace traer acá en este trimestre tributario. Bienvenida al programa Acción Empresarial, licenciada Núñez. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la radio y en su persona. Gracias por tenerme acá para compartir estos tips tributarios que vamos a estar disertando en este momento y en el cual sirva de gratificación y que sirva de conducción a todos los oyentes para que puedan realizar sus actividades tributarias de la mejor manera posible y apegados a la norma, a fin de evitar lo que todos los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, desean hacer, que es evitar las sanciones. Bueno, y quiero comenzar por una pregunta básica. ¿Cuáles personas jurídicas están sometidas a la declaración y el pago de impuestos sobre la renta? Más o menos que nos mencione, licenciada. Ok, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, están sometidos, entre otras, específicamente en el ramo de las personas jurídicas, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada y sus asimiladas. Entendiendo como asimiladas de estas compañías anónimas y de estas sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades de comandita por acciones, ya un poco en extinción, pero siempre las nombra la ley y es referente que nosotros también la traigamos a colación. Así como las sociedades de personas, ya sean irregulares o de hecho. Y las comunidades, todas estas están asimiladas a compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y por ende son personas jurídicas obligadas a presentar la declaración. Para los empresarios que quizás no están muy empapados en materia tributaria, esto de sociedades irregulares, ¿qué significa? Vamos a aclararle un poco eso. Cuando hablamos de sociedades irregulares, de acuerdo a los términos que expresa el legislador, se refiere a que muchas veces podemos concertar una serie de negocios, los cuales jurídicamente no están registrados o autenticados, pero desde el punto de vista de la actividad como tal, repunta una generación de ingresos y lo que conlleva que, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que define que se crea un impuesto que grava la actividad económica, al realizar una actividad económica, por ende está subsumido dentro de este contexto de la ley y por tanto está obligado a declarar. Posiblemente no tenga el registro, pero estoy realizando la actividad económica ya sea de manera irregular y por ende también estoy obligada a presentar la declaración. Bueno, hay muchas preguntas que me hacen los colegas, que me vino por el correo electrónico. Si los condominios declaran impuestos sobre la renta, vamos a aclararle de una vez. Ok, los condominios, de acuerdo a la actividad que ellos realizan, si hablamos de condominios residenciales, estos condominios realizan una actividad que no es meramente económica, porque ellos lo que hacen es recibir un pago que hacen los condominantes o los dueños de apartamentos, porque estamos hablando de uso residencial, y al ellos pagar esa cuota de condominio, lo que hace el condominio es administrar y pagar los gastos que son comunes, tales como, los servicios de electricidad, agua, etcétera.
y por ende esa actividad no está regulada como económica. Al no estar repuntada como económica, no están obligados a declarar impuestos sobre la renta. Más sin embargo, ellos sí son agentes de retención de impuestos sobre la renta, porque ellos son pagadores de los servicios tipificados como tal dentro del decreto que regula la materia. Bueno, a menos que tengan ese condominio, un local alquilado a un tercero que no tengan que ver con los habitantes, por ejemplo, del condominio. Ahí están generando una actividad económica. Perfectamente, por eso aclaré que sean netamente de uso residencial. Si es un condominio que sea residencial, pero que alquile espacios dentro del edificio a otros entes distintos de los copropietarios o de los condominantes, evidentemente esa actividad sí va a ser una actividad económica y por tanto va a agravar impuestos. En ese caso específico, ese condominio pasa de no estar sujeto a la declaración a realizar una declaración y gravar de acuerdo a lo que genere ese enriquecimiento obtenido por ese arrendamiento. Y con los condominios del centro comerciales también es el mismo tratamiento. Sí. Si es un condominio, un centro comercial, muchas veces los condominios del centro comercial son los que arriendan bien espacios, bien estacionamiento, y esa es una actividad netamente grabada. Bueno, oigamos un tema musical, unos mensajes interesantes de la plataforma y ya regresamos con lo de la declaración de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Estás escuchando Acción Empresarial. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Ha llegado el momento de hablarles de Mediterranean Shipping Company, una empresa líder en transporte marítimo de contenedores. Y es que Mediterranean Shipping le ofrece un servicio global, una red integral de recursos de transporte por ruta que se extiende por todo el mundo, con la ayuda y el asesoramiento que usted requiere. Para mayor información, visite su página web www.msc.com. SM y Asociados somos un grupo de profesionales que nos hemos especializado en servicios de primera para las necesidades de nuestros clientes, con servicios en avalúos, manuales de procedimientos, auditoría financiera y administrativa, asesoría empresarial, contable y tributaria, con años de experiencia y avalados por nuestros más exitosos clientes. Contáctanos por el 0241-825-0670, 0414-413-9667 y 0412-480-9538. Gustosamente les atenderá ya la licenciada María Cristina Sánchez. SM y Asociados, tu mejor alternativa para crecer tu negocio. Bueno, seguimos con la licenciada Iraima Núñez y les recordamos que estamos tratando el tema de la declaración de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Bueno, hay otra inquietud en cuanto a los consorcios. ¿Cómo declaran los consorcios? Muy bien, los consorcios son entes jurídicos sin personalidad jurídica, si está definido dentro del Código de Comercio. No obstante, en materia tributaria, ellos actúan o son tratados, tienen el tratamiento de una sociedad de personas o de comunidades, donde deben de hacer declaración a título informativo determinando sus enriquecimientos o pérdidas, y los enriquecimientos se reparten en cabeza de cada uno de los consorciantes, es decir, de los que conforman el consorcio. Esto implica que cada empresa que se agrupe dentro de ese consorcio deberá declarar de acuerdo a su cuota parte que le corresponde, de acuerdo también a su participación en el consorcio. Ellos deben de nombrar a un representante dentro de este grupo de empresas que conforman el consorcio, deben de nombrar un representante ante las autoridades del CENIAT. Deben de notificárselo al CENIAT para que sea él el que represente al consorcio a los fines fiscales. Está concebido dentro de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, ya hemos cubierto más o menos los tipos de personas jurídicas. Ahora cabe la pregunta, ¿cuándo están obligados a declarar y pagar estos impuestos determinados? Muy bien, las personas jurídicas están obligadas a presentar declaración, cualquiera sea el monto de sus enriquecimientos o pérdidas. Esto está tipificado en el artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente.
cualquiera sea el monto de lo que ellos obtengan, como enriquecimiento, cualquiera sea el monto que ellos obtengan como pérdida, están obligados a declararla. Evidentemente, si le da pérdida, no hay impuesto a pagar. Pero si da enriquecimiento, ellos tienen la obligación de pagar el impuesto. Sabemos que para las personas jurídicas que tienen ejercicio civil, es decir, 1/1 al 31/12 de diciembre, ellas están obligadas a declarar dentro de los 3 meses siguientes al cierre de su ejercicio económico, teniendo como fecha límite el 31 de marzo. Pero hay una excepción a esta regla, que es el caso de los sujetos pasivos especiales, los cuales se rigen por su propio calendario, el cual ya fue emitido por la Administración Tributaria en pasado noviembre de 2016, y en el cual indican, y es una de las novedades, vamos a decirlo así, dentro del rubro de los sujetos pasivos especiales, porque a muchos se le adelantó la declaración. Hasta 2 meses se adelantó. Hasta 2 meses, como es el caso de los contribuyentes especiales cuyos RIF terminen en 1 y 2. El vencimiento de la presentación y pago de su declaración es el 31 de enero de este año, o sea, ya casi dentro de 2 semanas. Sí. Y para los RIF que terminen en 4 y 8, el 16 de febrero. Para los RIF que terminen en 0 y 5, el 9 de marzo. Para los RIF que terminen en 3 y 7, el 16 de marzo. Y el último rubro es para los RIF que terminen en 6 y 9, que es 24 de marzo. Esto quiere decir que para los que son sujetos pasivos especiales, se les adelantó la declaración y pago, a sabiendas de que si hay pago, se hace en una sola porción, porque esa es la diferencia entre las personas naturales y jurídicas. Las jurídicas presentan y declaran y pagan en una sola porción. Ok, ahora tratemos sobre cuáles personas jurídicas están exoneradas y cuáles exentas, más o menos a grandes rasgos. Ok, de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente, existe una categoría de exenciones previstas en la norma, porque para que sea una excepción tiene que estar prevista en la norma, diferencia de la exoneración que se da por decreto presidencial. En materia de exenciones, ahí hay un rubro donde podemos indicar las actividades definidas como exentas en todo el capítulo, en todo el artículo 14. En cambio, en las exoneradas, como se da por decreto presidencial, ahorita recientemente, de fecha 31 de marzo, si mal no recuerdo, del 2016, existe una extensión de un beneficio de exoneración para aquellas actividades agrícolas y pecuarias en su, vamos a decir, en su tratamiento primario, piscícolas, pesqueras, avícolas, que están exoneradas del impuesto sobre la renta, con la modalidad que el monto que ellas se les exonere, el 100% de ese impuesto exonerado debe ser reinvertido en esa actividad, ya sea a través de aumentos de capital, a través de compra o adquisición de activos, mejoras de la actividad que ya están desarrollando. Ahí en ese artículo 14, estamos hablando de las reformas de noviembre de 2014 y diciembre de 2015, que bueno, más adelante le vamos a decir en qué gaceta oficial está la última vigente. Incluye ese artículo 14, el numeral 10, fueron eliminadas, por ejemplo, las instituciones educativas, no la mencionan. Entonces, ¿quiere decir que ellas tienen que declarar ahora el impuesto sobre la renta? ¿Qué nos aclara? Ok, fíjese bien, en la anterior norma, ¿verdad? En la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 2007, contemplaba el beneficio de la exención tanto para las actividades religiosas, artísticas, educativas, científicas, de forestación, etcétera. Pero en la penúltima reforma, es decir, la del 18 de noviembre del 2014, fue eliminado el numeral 10, que era el que contemplaba todos estos beneficios. Solo quedó el numeral 3, porque eran los 2 numerales que vinculaban la exención, para las actividades que realizaran de asistencia benéfica o social. No obstante, ese numeral 10, al ser eliminado, queda vigente todavía el numeral 3. ¿Qué significa esto? Si nosotros revisamos un poco lo que establece el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta en su artículo 17, allí nos expresa claramente qué define el reglamento como actividad de asistencia social o benéfica, entendiéndose que de repente yo puedo realizar una actividad a nivel educativo o a nivel cultural, a nivel científico y deportivo inclusive,
puedo estar subsumido dentro de esa categoría que me está estableciendo el artículo 17 del reglamento, porque puedo catalogar esa actividad como de asistencia social o de benéfica, porque de repente yo puedo tener una actividad erigida en una área social. Esto es, ahorita con la vamos a decir, la promulgación de tantas leyes a nivel de asistencia social, a nivel de ayuda a las comunidades, yo pudiera establecer que de repente mi actividad está definida dentro del numeral 3 del artículo 14 y en correspondencia puedo solicitarle a la administración tributaria que me califique como exento, eso sí, esa actividad que yo realice bajo esa figura de asistencia social o benéfica tiene que ser sin fines de lucro. Cuando hablamos sin fines de lucro es que no se repartan utilidades, no se realicen actos meramente de comercio y que realmente la actividad esté dirigida a satisfacer una necesidad de la colectividad o un servicio social. Ok. Bueno, ahora pasemos rápidamente porque bueno, el tiempo va corriendo y hablamos sobre los ingresos gravables para las personas jurídicas y quería ir puntual a donde hay una confusión en algunos empresarios y profesionales con respecto a los ingresos por ventas o servicios a entes públicos y cuya porción no ha sido cobrada todavía al cierre del ejercicio fiscal. Muchos han declarado solo la porción cobrada. Le dan el mismo tratamiento al caso de la declaración del impuesto a valor agregado. ¿Qué nos puede aclarar, licenciada Núñez, con respecto a esto? ¿Es adecuado ese tratamiento? Fíjense, hay que ver el principio de la disponibilidad de la renta que establece el artículo 5 recién reformado en la Ley de Impuestos sobre la Renta de 30 de diciembre de 2015. Al reformarme ese principio de la disponibilidad de la renta, quedan algunos, vamos a decir, rubros, el cual pudiera estar manejándose, como es el caso de los honorarios profesionales, que antes debían estar causados y pagados para ser grabados, hoy día basta que estén causados. Entonces, más bien se restringió mucho la disponibilidad. Hoy día, si usted realiza una actividad y se causó el impuesto, o se causó realizó la factura, o ya tiene registrado dicho ingreso, usted debe declarar. Ese es un ingreso que se considera gravable. Así sea un ente público que se preste el servicio. Así sea un ente público porque vamos a decir, el ingreso solamente se va a disipar hacia otro periodo cuando se cobre, es en el caso exclusivamente del IVA. Pero en impuesto sobre la renta, priva es el principio de la disponibilidad de la renta, como ya les dije, tipificado en el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y ese principio acaba precisamente en la última de reforma de transformarse y por ende es gravable en el mismo momento en que se causa. Bueno, tenemos que apurarnos con otro segmento porque tantos temas que tratar. Bueno, antes de ir a un espacio musical, los invitamos a que estén conectados con la programación especial que Radio WTCB tiene para cada uno de ustedes. Pueden conectarse con nosotros donde quiera que estén a través de las aplicaciones móviles para su dispositivo. Enseguida regresamos. En breve, más de Acción Empresarial. Estás escuchando Acción Empresarial. World Trade Center Radio Music and Business. Mediterranean Shipping Company le ofrece un servicio global, una red integral de recursos de transporte por ruta que se extiende por todo el mundo, con la ayuda y el asesoramiento que usted requiere. Para mayor información, visite su página web www.msc.com.
SM y Asociados somos un grupo de profesionales que nos hemos especializado en servicios de primera para las necesidades de nuestros clientes, con servicios en avalúos, manuales de procedimientos, auditoría financiera y administrativa, asesoría empresarial, contable y tributaria, con años de experiencia y avalados por nuestros más exitosos clientes. Contáctanos por el 0241-825-0670 o 0414-413-9667 y 0412-480-9538. La licenciada María Cristina Sánchez gustosamente les atenderá. SM y Asociados, tu mejor alternativa para crecer tu negocio. Bueno, seguimos con la licenciada Iraima Núñez y le recordamos que estamos hablando sobre la declaración de impuestos sobre la renta de las personas jurídicas. Bueno, y quisiera tocar el punto, licenciada Núñez, con respecto a la conciliación de la renta. ¿Cuál ha sido su experiencia en todos estos años que tuvo en la administración tributaria, que recién salió de la administración tributaria, en cuanto a los mayores errores que se consiguen en esto de la conciliación de la renta? Bien, uno de los principales errores es que muchas empresas o personas no realizan conciliación de renta, sino que parten de unos datos contables y de una vez calculan el impuesto sin saber o sin determinar cuáles ingresos son gravables o no son gravables, cuáles gastos o costos son deducibles o imputables. En consecuencia, eso es uno de los principales errores. También es en cuanto a los tributos. Los tributos para ser deducidos tienen que estar totalmente causados y pagados. Las multas y los intereses moratorios por ser estas penalidades son gastos no deducibles, muchas veces lo incluyen. Actualmente, con la incursión del impuesto a las grandes transacciones financieras, que es el denominado IGTF, el cual él mismo en su articulado establece que no es deducible, también lo incluyen y es una parte, lo incluyen como gasto en los datos contables, más no lo excluyen en la conciliación de rentas como un gasto no deducible, y eso lleva objeto de reparo y de revisión fiscal, entre otros, entre muchísimos que podríamos estar nombrando, pero por nombrar algunos. Sí, yo quisiera hacer uno puntual que también ha traído muchas dudas, es con respecto al artículo 27, el numeral 4, referente a las indemnizaciones por prestaciones sociales, corresponde a los trabajadores en ocasión del trabajo y determinado por la ley o los contratos de trabajo. Si observamos solamente este numeral que permite como deducción esas indemnizaciones, pareciera que, como está calculada de acuerdo a la ley del trabajo, sí sería permitido el 100% de su deducción, pero causa mucho ruido el artículo 194, que en la reforma de diciembre de 2015 es el número 194, antes tenía otro número, que indica que estas indemnizaciones causadas antes de la vigencia de la reforma de noviembre de 2014 y diciembre de 2015 serán deducibles en el ejercicio que efectivamente sean pagadas a los trabajadores o cuando les sea entregada para constituir fideicomiso de acuerdo a la ley. Entonces nos aclara, porque a lo mejor entonces es partida en conciliación. Fíjense, eso no es nuevo en las reformas, dos últimas, sino sí, que correcto. Ya viene trasladable. En el año 2007 ya se consideraba, creo, si mal no recuerdo, estaba en el artículo 196 de la ley 2007, y actualmente también están en la reforma. Como indica el artículo que usted acaba de nombrar, el 194 de la última reforma, tienen que estar, para ser deducibles, tienen que estar pagadas o llevadas a un fideicomiso para cada uno de los trabajadores. Creo que la norma es clara al respecto. Pagadas o llevadas a un fideicomiso. Todo lo que esté por fuera de ello no es deducible del impuesto sobre la renta. Como dice antes de la vigencia, quiere decir las de hasta el año 2015, que es la última reforma de diciembre de 2015. Entonces, las del año 2016 en adelante sí serían deducibles 100%. Bueno, ¿es lo que quiere decir allí? No pudiéramos hacer una interpretación tácita del artículo en virtud de que el artículo está vigente, ¿ok? En la reforma del 2015. Y el artículo, si lo leemos, dice pagadas o a través de constitución de fideicomiso. Y esto está amarrado, no es solamente por un capricho legislativo, esto está amarrado a que los sueldos y salarios, para ser imputables para el trabajador, tienen que estar cobrados por él y pagados por el patrono. En consecuencia, para que un patrono o una empresa pueda deducir de su renta un sueldo y salario, tienen que estar pagados. De allí es que viene el origen de las prestaciones sociales,
viene de los sueldos y salarios. En consecuencia, tiene que estar amarrada ambos conceptos para una condición de deducibilidad que establece la ley de impuestos sobre la renta. Bueno, otro aspecto, antes de pasar por el ajuste por inflación fiscal, es también el mismo artículo 27, numeral 1, sobre las deducciones de sueldos y otras remuneraciones, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a la condición de patrono establecidas en la ley. ¿Significa esto que tiene que estar al día con el Seguro Social, INSEE, Ley Orgánica del Trabajo? ¿Eso es lo que quiere decir para que sea deducible? ¿Nos aclara allí? Hasta el momento en que yo estuve en el CENIA, el criterio del CENIA era ese, de que fueran todas esas, vamos a decir, todos esos compromisos patronales en cuanto a los aportes que tienen que hacer sobre los pagos que se realicen de los sueldos y salarios, debían estar cubiertos, debían estar pagados. Y es lo que la ley de manera expresa así lo indica. A mí me llama la atención nada más que dice de la ley. No dice de esta ley, o sea, no es impuesto sobre la renta nada más. Cuando me hablan de la ley pueden ser otras leyes. Pero me pregunto yo también, ¿de cuál de las leyes? ¿O se refiere a la ley sobre la renta, que es la que está tratándose? Puede ser muy general. De la ley, ¿cuál ley? La ley que me califica a un contribuyente como patrono, que es la ley del trabajo. Pudiera ser. Eso es una interrogante muy diversa que pudiera dar motivo a mucho estudio para poder saber a qué ley se refirió el legislador tributario al momento de dictaminar a través de ese numeral 1 esa condición. Ok, bueno, hablemos ahora sobre la eliminación del ajuste por inflación fiscal, ya que estamos tratando de las partidas en conciliación, del ajuste por inflación fiscal de los sujetos pasivos especiales. Bueno, ya casi estamos finalizando el segmento. Déjame rapidito, aunque sea, porque ya está casi finalizando la entrevista, que para los sujetos pasivos especiales no ha salido la providencia de cómo va a ser esa eliminación de ese ajuste. ¿Qué nos aconseja allí? Bueno, en verdad que el ajuste por inflación es extracontable, es una actividad extrafiscal. Quiere decir que no para nada afecta la contabilidad general de la empresa. En consecuencia, pudiéramos estar esperando la providencia que el CENIA tiene el deber de emitir lo más pronto que pueda. En base a ello, haremos los asientos que así lo indique la providencia, tal como ocurrió con la actividad de seguros y financieros, que también le fue eliminado y ya salió la providencia que regula esa forma de poder revertir todos los asientos fiscales en materia de ajuste por inflación. Porque si es como la de banco, es como decir de un plumazo, o sea, borrarlo. Se va a revertir todo. Sí, y bueno, y hay especialistas tributarios que opinan que al menos el que está acumulado hasta la última declaración debería de amortizarse en el tiempo, puede ser gravable o deducible de en adelante y solo eliminarlos de los que están a futuro. Bueno, hay que ser muy responsables desde el punto de vista del ejercicio profesional para poder indicarle al contribuyente o al cliente que es un riesgo fiscal que puede estar corriendo. ¿Por qué? Porque el código es muy severo cuanto a las sanciones. Es más, pueden ser certificados como defraudadores y eso tiene una incidencia hasta desde el punto de vista penal. Bueno. Hay que ser muy conservadores en eso y vamos a esperar la providencia que debe estar emitiendo el CENIA para ver cómo va a ser el tratamiento. Bueno, licenciada, ya estamos finalizando. Cuéntenos qué servicios presta profesionales y su contacto para que la puedan llamar a la hora de una asesoría. Gracias. Estoy ahorita trabajando con una firma de contadores y asesores gerenciales que se llama PGFA, Perales, Pistone y Asociados, que queda aquí mismo en la Torre Banesco, en el piso 10, oficina A. Allí estamos a la orden. También realizo mis actividades a título personal. Soy instructora, facilitadora, dicto cursos y bueno, estoy a la orden para cualquier servicio. Mis teléfonos son 0414-439-5348. Mi correo electrónico inunes2702@hotmail.es. ¿Y el resto de redes? Y bueno, me pueden conseguir en Twitter como Núñez Iraima, y me pueden conseguir en Facebook y en Instagram como Iraima Núñez. Bueno, muy agradecida, licenciada Núñez, por habernos acompañado esta tarde. Se quedaron muchos puntos por abordar, pero
lamentablemente no disponemos de más tiempo. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos completamente a su orden para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Amigos, pasamos al segundo punto de la agenda. Vamos un momento a una pausa musical mientras hacemos contacto con el licenciado José Hernández, miembro del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios Públicos de Venezuela. Ya regresamos. En breve, más de Acción Empresarial. World Trade Center Radio Music and Business. Bueno amigos, sigamos al tercer punto de la agenda. Tengo en la línea telefónica al licenciado José Hernández del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Bienvenido al programa Acción Empresarial, licenciado Hernández. Buenas tardes, Zulay. Agradecido nuevamente por la invitación y un saludo especial a todos los seguidores de tu programa. Bueno, licenciado, quería que nos dijera lo siguiente. La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, quien es el emisor de las normas y principios contables que rigen en nuestro país, queremos conocer cuál es el proceso de consulta pública cuando se somete una norma a lo que es el proceso de auscultación. ¿De qué trata eso, licenciado Hernández? Sí, bueno, aprovechando incluso que estamos en un proceso actual de consulta pública nacional, este es un procedimiento, Zulay, que está regulado por el conjunto de normas que actualmente están vigentes en Venezuela. Hay un boletín de aplicación de este marco contable del NIT, el boletín CEO. Este boletín se emitió en el año 2008. Actualmente la versión vigente es la número 5 del año 2011. Y este boletín es un acuerdo marco para la adopción de las normas internacionales de información financiera en Venezuela. Básicamente, ¿en qué consiste? Las NIF, en su nomenclatura resumida, que emite el IASI y algunas en un proceso de modificación también, cuando el IASI ya la ha aprobado en Venezuela, se someten básicamente a un análisis técnico. Este análisis técnico queda bajo responsabilidad del ente adscrito a la Federación de Colegios de Contadores Públicos, el Comité Permanente de Principios de Contabilidad, el cual tiene la responsabilidad de realizar un análisis técnico respecto a los impactos de aplicabilidad en el entorno venezolano de estas normas. Básicamente, ¿qué realiza el comité? Realiza un análisis, somete a evaluación sobre esta aplicabilidad y de alguna u otra manera genera primero una aprobación interna por parte del comité de simplemente someter la norma tal cual como ha sido elaborada por parte del IASI o ir acompañada posiblemente con la elaboración boletín. Cuando estos proyectos se someten a la aprobación por parte del comité, sale directamente al directorio de la federación, el cual aprueba o no este proyecto del comité, y de ahí en adelante nace el proceso de consulta pública nacional en caso de que el directorio apruebe. Se somete mínimo a 30 días de consulta pública nacional estos documentos y máximo recientemente aprobado por el directorio de un máximo de 60 días en el proceso de consulta pública nacional. Se publica en la página web de la federación y en este proceso tienen acceso para realizar comentarios cualquier profesional directamente relacionado con la contaduría pública o cualquier relacionado con este tipo de información. Ahora, actualmente sé que hay varios normas que están en este proceso. ¿Cuáles serían esos documentos que están en ese proceso de ocultación o de consulta? Fíjate, actualmente en Venezuela, en el marco de nuestra profesión, están dos cuerpos o digámoslo así, dos conjuntos de normas. El primero de ellos, la aprobación del libro 2016 de las NIFs completas,
Nosotros actualmente tenemos vigente el libro 2014, tenemos una deuda pendiente con el gremio, dado que el libro 2015, el libro 2016, los dos últimos libros recientemente emitidos y aprobados por el IASBI, tienen cambios sustancialmente importantes. De alguna forma, queremos someter a consulta pública nacional el libro 2016, que ya contiene los cambios del libro 2015, esto en primera instancia. Este es un clásico ejemplo de lo que yo decía anteriormente: sometes la norma tal cual como fue emitida y aprobada por el IASBI, en el caso del libro 2016. Y el segundo documento que está bajo consulta pública nacional es un proyecto de boletín, el proyecto de boletín número 11, el cual básicamente versa sobre la aplicación del impuesto diferido en circunstancias como la tenemos actualmente, la supresión del ajuste por inflación fiscal para los contribuyentes calificados como especiales por la Administración Tributaria. Esos son los dos documentos que están en consulta pública nacional, y aprovecho la pregunta para invitar a todos los escuchas a tu programa a que puedan participar en este proceso de consulta, porque la participación es muy importante. Ahora, toda vez que se recibe una respuesta de los colegas a este proceso de auscultación, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué procedimiento viene? Fíjate, hay un tema bien interesante en esta pregunta que haces, ¿no? Estos procedimientos se alimentan por la participación. Históricamente, el proceso de consulta pública nacional, te estoy hablando incluso mucho antes de que yo hiciera parte de este honorable Comité Permanente de Principios de Contabilidad, la participación se ha caracterizado por ser mínima. Tengo referencia de que en Venezuela estamos hablando de 100.000 contadores públicos, de alguna manera inscritos en colegios de contadores públicos adscritos a la Federación, y de alguna manera, por ejemplo, en el último proceso de consulta pública nacional, la participación, dentro de ese escenario, 16 participaciones. Quizás ahí hay un reto importante, y de allí la importancia de haberme permitido haber tu espacio para llevar este mensaje. Es básicamente que entre mayor participación, mayor es el enriquecimiento del procedimiento. Y de alguna forma, ese enriquecimiento va acompañado porque nosotros nos alimentamos de este tipo de respuestas. A ver, nosotros, cuando digo nosotros, nos referimos básicamente al comité, yo diría en pleno a la Federación de Colegios de Contadores Públicos. El interés básico de la Federación es no hacer del comité el cerebro máximo, si puedo utilizar la expresión, de la emisión de principios contables en Venezuela. Somos todos nosotros los que estamos interesados en este tipo de documentos, en este tipo de documentos técnicos, que lo que permite es la aplicación de las buenas prácticas contables en la preparación de la información financiera. De alguna forma, si tenemos un mayor número de participantes, obviamente estas respuestas se analizan, se observan y se vuelven a someter dentro del Comité Permanente de Principios en cuanto al documento sobre el cual se están haciendo los análisis. Este proceso de consulta pública nacional puede tener dos resultados. Uno, la aprobación, porque al final esta aprobación en este proceso lo decide el Directorio Nacional Ampliado. Okay. Un elemento muy importante, porque el simple hecho de estar en un proceso de consulta pública nacional no significa que ya esté aprobado. Licenciado. Tiene la última palabra es el Directorio Nacional Ampliado, en donde participan fundamentalmente, como tú bien lo sabes, casi todo el gremio. Normalmente eso es lo que pasa en el gremio profesional de contadores públicos, y de alguna manera, para que esta decisión sea bien importante y bien avalada, la participación previa en el proceso de consulta pública nacional por los canales oficiales es lo que enriquece este proceso. Licenciado, ya llegamos al final del segmento. Lamento porque me había quedado una pregunta importante, quizás en otra conexión lo hacemos. Y quiero agradecerle que nos haya atendido en la tarde de hoy. Muchas gracias, licenciado Hernández.
invito a los escuchas a que entren en la página oficial de la Federación. Ahí está el procedimiento para responder al proceso. Ok, bueno, gracias, licenciado Hernández. Muy amable por habernos atendido. Gracias a ti, Zulay. Bueno, amigos, los invitamos a instalar nuestras aplicaciones móviles. Existe una que se adapta a su dispositivo y estilo de vida. Usted puede descargarla directamente en nuestra página o de la página Play Store para Android, App Store para iPhone y BlackBerry World. Este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Mediterranean Shipping Company, empresa de transporte global marítimo de contenedores, y de SM y Asociados, tu mejor alternativa de asesoramiento financiero, legal y tributario. Los invitamos a interactuar con nuestra plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business, donde conseguirá una inmensa galería de audios con material que le permitirá ampliar la información tratada en esta misión. Hasta una próxima entrega de Acción Empresarial. World Trade Center Radio Music and Business. La mejor galería de audio de programas y entrevistas de la voz de expertos que trabajan para que te mantengas actualizado. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Acción Empresarial. Gracias por acompañarnos.